A ver, primero de todo, ¿alguna duda o algo que queráis ya? ¿Alguien que se vaya a ir rápido o algo? Por si no tirar yo más adelante o me pongo ya al lío. ¿No? ¿Estáis dormidos de siesta? Pues voy. Y me diréis, ¿y por qué empiezas por emulsiones y primero son las suspensiones? Pues porque son un poco más difícil que las suspensiones y como el tiempo a veces si se alarga, no quiero yo tampoco daros mucha tralla, pues empezamos por lo importante, ¿vale? Sí, sí, porque, y es verdad que no voy a seguir ni el formato del tema ni nada, sino que os voy a contar algunas cosas que a veces, pues como que se dan un poco por supuesto, que se saben, que se pueden entender, pero es cierto que las emulsiones se complica un poco porque al final tenemos como una fórmula magistral que no se podría hacer si no tenemos lo que os sale ahora en pantalla, los famosos emulsionantes. O sea, nosotros podemos mezclar grasas con agua, simple y llanamente, porque tenemos este tipo de excipiente, un excipiente muy peculiar. Y claro, decimos que es peculiar, hablamos del HLB, que si el HLB es bajo, que si es alto, que si los han medido y los han ordenado para que a nosotros nos resulte más fácil elegirlos a la hora de hacer una emulsión. ¿Y por qué los han ordenado de esa manera y cuáles son las propiedades que tienen? Entonces aquí os tengo uno de los más sencillitos, o sea, fosfolípido, que nosotros tenemos este tipo de sustancias por nuestro cuerpo y están en todos los sistemas vivos, por así decirlo, simplemente para entender lo que pasa, ¿vale? O sea, por una parte tenemos esa parte apolar con la A y por otro lado tenemos la parte polar, ¿vale? Y es la clave al final de todas las suspensiones. Voy a poneros por aquí. Voy a ver si escribe para comprobar. Si no, sí. ¿Y qué quiere decir? O sea, vosotros tenéis que pensar que nosotros en todos los emulgentes, todos los emulsionantes, me da igual cómo los queráis llamar, siempre las vamos a tener como de esta manera. O sea, es una sustancia, o sea, una molécula súper grande, porque aquí es verdad que estáis viendo que pone R1 y R2, y este R1 y R2 tiene más o menos el mismo tamaño que lo que ya veis en pantalla o un poquito más largo, ¿vale? Lo que pasa que no, como son tan grandes, ahora cuando veáis alguna más, pues no caben, ¿no? Entonces, si las podemos reducir en este formato, pues lo hacemos. Y es eso, o sea, la característica es que que van a tener más grupos apolares, menos grupos apolares, grupos más polares y grupos menos polares, pero siempre tienen que tener de los dos, ¿vale? Porque si no, entonces no sería un emulsionante. Pensad que al final nosotros vamos a tener una parte polar, o sea, una fase polar, que va a ser la acuosa, y una fase apolar, que va a ser la grasa. Y como no hay manera de que estas dos fases se entiendan entre sí, o sea, se lleven bien, es como si metiésemos a alguien en el medio que le da la mano a uno y le da la mano a otro para que todo vaya un poquito más fluido, ¿vale? Entonces que penséis eso, que no es... Son unas moléculas súper grandes, como con muchísimas cosas muy largas, todas muy poco complicadas, son grupos químicos un poquito complicados, pero que lo que hacen es que tengan unos grupitos que sí que se llevan bien con el agua y grupos que no se llevan bien con el agua y se llevan bien, sin embargo, con las fases grasas. A ver qué nos veo. Por ejemplo, para que os hagáis idea del tamaño, ¿vale? Aquí tenemos el Twin 80, uno de los que más se emplean. Y estos paréntesis, que donde ponen Z, Y, X y W, bueno, pues tienen cadenas de 20 carbonos intermedios, o sea que haceros a la idea de lo más, o sea, todavía es más grande, ¿vale? O sea, son sustancias, o sea, son moléculas gigantes, muy grandes. Lo único eso, pues tienen algunos grupos como estos OHs por aquí, que sí que son polares, otros que tienen por aquí que son polares, y sin embargo, pues cadenas apolares. Perfecto, porque así nosotros nos vienen muy bien, se llevan bien con las dos fases que siempre vamos a tener en las emulsiones. Luego, esto, la fórmula patrón, que esto está sacado directamente del formulario nacional, no es ni de otro sitio. Y es verdad que pone aquí en general, porque seguramente os encontráis luego muchísimas excepciones, pero bueno, grasa en agua o óleo en agua, ya sabéis, acuoleosa, me da igual cómo las llaméis, pero la cosa es tener claro que una
es la externa y otra es la interna. Es como una fase más que suele ser más voluminosa, que tiene más cantidad de volumen, acogiendo, ¿vale? Acogiendo al final a otra que es la pequeñita, ¿no? La fase interna. Y tenéis que imaginar que de verdad acoge, porque al final en una fase externa nosotros tenemos esa fase externa en la que tenemos mini gotitas, o sea, mini gotitas incluidas, ¿vale? Que por eso yo creo que se queda también, es como aceite en agua, porque son esas mini gotitas de aceite las que están en ese agua, ¿vale? Luego siempre pues van a tener principio activo o no, porque muchas veces, o sea, se elaboran normalmente los excipientes antes, se tienen, y entonces a la mayoría de las veces cuando se elabora a veces una emulsión, se elabora como excipiente previo y luego se le añaden esos principios activos, pero otras veces pues ya se hace directamente y entonces tenemos en cuenta ya también el principio activo. Y luego, fase grasa, fase acuosa y el emulgente. ¿Vale? Ya sabemos que si no, esa fase grasa y esa fase acuosa no las podemos mezclar. Las podemos mezclar, pero momentáneamente. ¿Vale? Seguro que cuando hacéis en cocina alguna salsita de estas, que os quedan ahí, que las emulsionamos. O sea, en un momento las podemos emulsionar físicamente. Pero luego si la dejas reposar, se nos separa otra vez por un lado el aceite y por otro lado pues el agua y el vinagre, ¿no? Para que sea un ejemplo muy, muy de casa. Y luego que van a cambiarnos las proporciones. Si nosotros tenemos una fase externa acuosa, vamos a tener una proporción muy alta, ¿vale? En las acuosas es que además no da lugar a dudas. Vamos a tener siempre muchísima cantidad de agua. Que los que habéis hecho ya el heterovaluable, en el que aparece la pregunta del INCI, si ya sale el agua directamente la primera, cero sospechas. O sea, en las emulsiones que la fase externa es acuosa, los ingredientes acuosos predominan muchísimo. No en la oleosa, ¿eh? Las oleosas siempre dan un poquito más, pueden darnos más dudas, pero aún así yo las que os pongo son muy claras, ¿vale? Para que no estéis en ese punto. Fases oleosas, pues, oye, sí que vamos a tener un 10, un 50 de fase grasa, pero claro, es que el agua es tan maravillosa para muchísimas cosas que puede predominar y nos puede llevar a error, ¿vale? Pero ya sabéis que no os voy a poner yo alguna de las que os dé lugar a dudas, ¿vale? Siempre vais a tener con una fase grasa que no os genere error, ¿ok? Método patrón, que os lo sabéis ya, seguramente. Pesar, evidentemente, todo, ¿vale? Ahí no me voy a centrar. Y luego, nos encontramos aquí que son un poquito peculiares, ¿no? Porque vamos a hacer como una fórmula magistral, pero realmente, previamente, parece que hacemos dos fórmulas antes de hacer esa emulsión. Tenemos como que preparar nuestra fase grasa y tenemos que preparar nuestra fase acuosa con sus peculiaridades, ¿vale? ¿Qué nos dice aquí? Si la totalidad de los componentes de la fórmula son fluidos a temperatura ambiente, ¿vale? Pues nada, tiramos y empezamos. No habría ningún problema. Nosotros prepararíamos nuestra fase acuosa, nuestra fase oleosa y nada, mezclamos. ¿Qué pasa? Que no suele ser. O sea, pensad que las emulsiones son cremas. Que es verdad que la propia emulsión es la que hace que tenga esa textura de cremita. Pero claro, muchas de las cosas que te hacen que tenga esa textura de cremita no están en estado fluido, o sea, en un estado líquido. Tienden a ser sólidas, sobre todo la mayoría de los componentes que se incluyen en la fase oleosa. Si os acordáis del tema, pensad en las ceras, por ejemplo, los alcoholes con el alcohol cetoestearílico y todos estos tipos de excipientes son sólidos. O sea, nos los vamos a encontrar siempre sólidos a temperatura ambiente. ¿Vale? Entonces, por eso la mayoría de ellos, uno más fácil, que me voy a veces a los más difíciles, la vaselina, sin más. Ya la vaselina, pese a que sea un poquito blandita, no está del todo fluida, ¿vale? Entonces, normalmente lo que vamos a necesitar es calentar, ¿vale? Calentar. Y claro, podríamos pensar, y esto sí que lo pensamos un día, pero luego ya lo cambiamos el chip, decimos calentamos la fase oleosa, y aquí paz y después gloria y mezclamos. Pero no, pensad que esto ya nos pasaba con las suspensiones. En el momento en el que dejamos las disoluciones, que más o menos son estables, cuando hemos pasado ya las suspensiones, son inestables. Y las emulsiones, bueno, una vez que emulsifican,
no son tan peculiares como las suspensiones, pero sí que necesitamos buscar esa estabilidad y que se produzca esa emulsión, y no es tan fácil, ¿vale? Entonces tenemos que ser como muy cuidadosas a la hora de hacer pasito a pasito cada una de los puntos, ¿no?, que tienen claves en las emulsiones. Y uno de ellos es lo de calentar. Yo caliento la fase oleosa, pero también tengo que calentar la acuosa, ¿vale? Porque si no, puede, pues bueno, lo primero, imaginad, si yo meto la fase oleosa que acabo de calentar, acabo de disolver en un cachito de agua fría, lo más probable es que esas ceras, por ejemplo, duras, que es que esos son bastante duros, o sea, no es como a lo mejor la vaselina, en el momento en el que lo eche, pues vuelva, ¿vale? Pueda volver a solidificarse y entonces van a quedar grumos y bueno, directamente se nos va la emulsión por ahí. no lo conseguimos, ¿vale? Más cosas. Calentamos la fase oleosa, mínimo la temperatura de fusión del componente con punto de fusión más elevado. Que dicho así, suena como un paso importante, lo es, pero bueno, como si tuviésemos que tener alguna consideración extra. ¿Y qué va? Al punto de fusión más elevado, porque si no va a haber uno que no se nos vaya a disolver, o sea, no se nos vaya a fundir. Entonces, claro, si yo tengo uno que funde a 70, otro a 50 y otro a 45, pues ya lo puedo poner a 50, que el de 65 no se va a fundir, ¿vale? Va a quedarse sólido por mucho que le dé yo ahí vueltas, ¿vale? Y entonces calentamos luego la fase acuosa a misma temperatura. Agitando, es verdad que aquí ya... Es verdad que no las vamos a hacer hoy, pero las haremos en mayo. Y ahí ya veréis que, bueno, es como muy, muy de fórmula magistral. A mí esto sí que me parece como al final las como más bonitas, ¿no?, de hacer, porque tienes que estar ahí pendiente de todos los puntos y tienes que estar pendiente tú. No es dejo disolver, no. Aquí tienes que estar agitando, observando y viendo lo que está pasando, ¿vale? Entonces, cuando ya tenemos todas calentitas, muy importante, una vez que vamos a hacer la emulsión, echamos la acuosa sobre la oleosa. Y en el fondo habría veces que las podríamos hacer de una forma diferente, pero no, ¿vale? Porque es verdad que si lo hacemos al revés muchas veces se rompen. Y digo se rompen porque es verdad que nos queda una parte arriba y otra parte abajo. Entonces, es como cuando nos sale mal una emulsión, es muy gráfico verlo. Y este es otro paso que no se nos puede olvidar, ¿vale? O sea, la acuosa sobre la oleosa y poquito a poquito, no hay que tener prisa, menos, sobre todo si nosotros lo hacemos manual, porque al final estamos ahí dándole y agitando con la mano continuamente. Entonces se va haciendo poquito a poco y viendo cómo además cambian esos colores. Y así yo que os los estoy contando y no lo veis, pero cuando lo hagamos se ve, pues eso, imaginaros que tenéis vuestro botecito con la fase oleosa, que normalmente es transparente porque suele haber bastante agua. La fase, no sé si he dicho acuosa, bueno, la de acuosa es la que está transparente y las fases oleosas pueden tener a lo mejor una tonalidad, voy a ponerle amarilla porque algunas ceras tiran amarillo, pero muchas son incluso blancas, o la lanolina, por ejemplo, que es también así amarillenta. Bueno, pero bueno, un amarillento que en el momento en el que las fundimos quedan transparentes. Sin embargo, cuando empezamos, o sea, ya desde el primer momento en el que se empieza a hacer la emulsión, se pone, o sea, cambia ese color, no es ni amarillo, o sea, no es ni transparente amarillo ni transparente blanco, empiezan a ser blancas mates, o sea, blancas como una crema. Entonces es verdad que con esa agitación se va viendo cómo se va produciendo ese cambio tanto en el estado físico, ¿no?, que teníamos dos líquidos y pasamos a esa sensación así de cambio de casi a un sólido, que no es un sólido porque es al final es un fluido, pero no sé, ya lo veréis. Y bueno, en los procesos de emulsificación en caliente proceder a estabilizar el sistema mediante agitación para que según se vayan enfriando en el momento de enfriamiento pues no se nos rompa o nos quede algún cachito que esté duro, ¿vale? Voy a mirar un momentito por si acaso ha venido alguien, pero creo que... Vale. Y luego, incorporación de los principios activos, que también a veces parece como mucha teoría y demás, y que va. Lo que os digo, a veces es un poco pensar en sentido común. Un principio activo termolábil. Pues termolábil quiere decir que no soporta el calor.
Pero me lo tendré que pensar si tengo que calentar. Principios activos hidrosolubles, pues los que se van a disolver con la fase acuosa. Principios activos liposolubles en la fase grasa. Os he puesto aquí para que se vea más claro. Pero vamos, que es que no tiene vuelta de hoja, no nos tenemos que complicar la vida. ¿Mis principios activos son termolábiles, volátiles u oxidables? Es decir, principios activos que si se cambian el calor, si se someten a calor, pues pierden actividad. Que si se someten al calor, pues se puedan evaporar, por lo que sea. O se puedan oxidar cuando están sometidos al calor. Si estos son de este estilo, si mi principio activo es de este estilo, y yo tengo que hacer una emulsión, a ver, os he perdido aquí, de aceite en agua, aquí cambia el oil water, ¿vale? Ya sabéis que os lo vais a encontrar muchísimas veces cambiado, ¿vale? Es verdad que nosotros evidentemente tenemos que decir óleo acuosa, pero bueno, esta forma de verlas escritas lo vais a ver en mil sitios. Bueno, si yo tengo este tipo de principio activo y tengo que incluirlo en una emulsión con la fase externa acuosa, pues bueno, se incluyen al final, porque yo no la puedo calentar. Si la tengo que calentar, no la voy a poder calentar. ¿Y cómo lo voy a meter, no? Pues pensamos fríamente poquito y decimos, joder, pues con algo con lo que se lleve bien, ¿no? Si voy a tener la fase externa pues con ingredientes acuosos, pues hacemos ahí una pastita con un excipiente que se lleve bien con ella. Glicerina, propilenglicol, ¿vale? Y se puede incorporar después y no hay problema. Si el caso es al revés y la fase externa es oleosa, pues oye, lo mismo que hemos pensado con la acuosa, pero en este caso, pues con un excipiente que sea oleoso, ¿vale? ¿Que no tenemos principios activos que les pasa nada con el calor? Genial, mejor. Más fácil para nosotros, la verdad. Lo que pasa que, claro, pueden ser de varias maneras. Hidrosolubles se llevan bien con el agua o pueden ser liposolubles, se llevan bien con la fase oleosa. Si son hidrosolubles, ala, fase acuosa y no me como la cabeza. Si son liposolubles, ya está. No me como la cabeza, ¿vale? Con la fase grasa. Y bueno, nos podemos encontrar esta situación que ya sería rizar el rizo, ¿vale? Pero bueno, que no sean solubles en nada. Puede pasar, ¿vale? Y aún así podemos apañarlos, no os preocupéis. Se hace una pasta con un excipiente hidromiscible o lo que viene a ser hidrosoluble si tenemos esa fase externa acuosa y en el caso de que sea la fase externa oleosa pues lo hacemos con vaselina líquida, un poco como esto, ¿vale? Como la parte que teníamos aquí. Con unas poquita más de magia a veces hay que hacer, pero bueno, nosotros no nos vamos a encontrar en estas situaciones tan extraordinarias, pero bueno, pensad que al final las emulsiones muchas veces son la mayoría de cremas que hay ahora en el mercado y ya sabéis que se incorporan principios activos de todas las maneras, que se intentan que encima estén más disponibles y hay una verdadera ingeniería detrás de las emulsiones a día de hoy, ¿ok? Y luego, ejemplos de excipientes, para que no suene lo que os decía, no la podemos hacer hoy las emulsiones, pero bueno, que viésemos ejemplos concretos, ¿vale? ¿Y qué os va a pasar? Podéis hablar, ¿eh? En cualquier momento, si os queréis cortar, que os veo como muy silenciosos, digo, cualquier cosa que necesitéis me vais diciendo, ¿vale? En el formulario nacional, si vosotras resulta que os mandan una fórmula magistral y es de las tipificadas, o sea, imaginaos una crema tipificada, muchas veces, claro, os encontráis que pone principio activo y luego emulsión OA no iónica o emulsión AO aniónica. Y dices, vale, pero si es una emulsión, ¿qué me estáis contando? Yo necesito mi fase oleosa, mi fase acuosa, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que es verdad que cuando ya están tipificadas muchas, incluso en las no tipificadas, a lo mejor os puede llegar la receta y no se indica más que tipo de emulsión OA y ya está. Entonces dices, jolín, ¿y yo ahora qué hago? ¿Me la invento? No hace falta, ¿vale? Porque es verdad que en el formulario nacional también tenemos cómo hacer nosotros los excipientes. Y precisamente de emulsiones hay un montón de ellas, ¿vale? Para que estemos cubiertos en cualquiera de las situaciones. Yo os he puesto algunas por tampoco daros una tremenda chapa, que ya bastante es, pero para que las tengáis en cuenta. Pues esta, o
a oleoacuosa no iónica. Y esto hacemos así memoria que teníamos dentro de los emulgentes, algunos eran iónicos, otros eran no iónicos. Dentro de los iónicos teníamos los aniónicos y los catiónicos, ¿vale? Bueno, pues esta es no iónica, ¿vale? Pues perfecto. Tengo el polisorbato 80, twin 80, muy maravilloso, perfecto, ¿vale? Aquí tengo una aniónica. Uy. Pues, a ver, es verdad que aquí viene un poquito disimulada, pero estaría aquí, ¿vale? El emulsificante. ¿Qué pasa? Que es que a mayores de nuestros emulgentes normales, luego tenemos algunos excipientes que ya vienen con ese emulgente incluido, ¿vale? Entonces, en este caso, te viene un emulsificante tipo B. Tipo B es no, de los aniónicos y no nos lo explica aquí del todo, pero bueno, que tuvieseis en cuenta eso, que no vamos a tener esas como bases, ¿no? En las que nosotros podemos hacer primero nuestro excipiente, nuestra crema y luego ya añadir esos principios activos correspondientes, ¿vale? Luego aquí el resto de ingredientes no me he parado porque los excipientes pues están además separados por fase oleosa, fase acuosa y se ven genial, ¿no? Pero si alguna cosa se os escapa o lo que sea, me decís. Otro tipo, porque otra cosa, no sé si habéis visto el formulario nacional, pero podríais decirme que qué pasa con este tipo de emulsiones que no se hacen. Pues no se suele. O sea, es verdad que es raro que normalmente se manden a hacer emulsiones con la base externa oleosa. ¿Vale? Es verdad que para eso muchísimas veces lo que se hace antes es una pomada o una pomada con emulgente, que no sé si habéis llegado hasta ese tema, ¿vale? Ya sé que es pronto todavía, antes que hacer una emulsión. Entonces, sí que se pueden hacer, sí que existen, pero a veces no merece la pena, entonces está como muy enfocado a simplemente este tipo de crema, ¿vale? Lo que se llaman cold cream, que a lo mejor os suenan, a lo mejor lo habéis usado de hecho porque se venden, pero claro, tienen unas características muy particulares, o sea, normalmente cuando se busca una emulsión es que se pueda absorber bien, se reparta bien, y en el momento en el que tenemos esas fases externas oleosas, todo esto se nos complica un poco. Entonces, no se hacen tantas, las cosas como son, y la que se hace es esta, ¿vale? La cold cream, y quería que la tuvieseis aquí en cuenta por eso, porque digo, no sé si la habéis cacharreado un poquito en el formulario nacional, pero es que no vais a encontrar muchas. ¿Y qué tienen de particular? O sea, ya el nombre suena peculiar. O sea, lo del cold cream, pues en el fondo es porque es una emulsión que como la estabilidad a veces es un poquito complicada, ahora es verdad que ya la podemos conseguir sin ningún tipo de problema. O sea, de hecho, se añade bórax porque así se favorece la emulsión. De hecho, aquí podríamos decir que tenemos casi como dos emulgentes normalmente, porque el bórax hace ahí como una acción emulgente con el palmitato, entonces casi tendríamos dos. Pero bueno, ahora se pueden hacer fácilmente y muy sencillas con todos los excipientes casi que te puedas plantar en la mente. Pero al principio, pues bueno, no había tantas cosas y cuando se empezaron a hacer, pues eran un poquito inestables. Y en el momento en el que te los echabas en la piel, como que se separaban esas fases. Y por eso teníamos, o sea, el alcohol cream es por esa sensación, ¿no? En el momento en el que se echaba, se perdía esa estabilidad y nos venía bien, porque claro, daba una sensación de alivio, de frescor, sin tener ni mentol ni nada por el estilo, daban una sensación de alivio en la piel. Y es por las características precisamente de la emulsión, ¿vale? Para que lo tuvieseis en cuenta y que no vais a encontrar muchas más que estas. Las podéis hacer si queréis, pero es verdad que no suele ser una cosa que se use mucho. Bueno, aquí os tengo los dos indicados, porque es verdad que el bórax no lo vais a encontrar como emulgente, pero por la estructura que tiene, junto con sobre todo con ceras, ¿vale? Con los derivados de ceras, los alcoholes, pues tiene esa acción medio de coemulgente, ¿vale? Para que sean más estables. Y esta os la tengo aquí puesta porque, bueno, de hecho aquí ya como que no hablamos de emulsión, o sea, esta directamente se llama crema base de Bieler. Y es una de las que más se hace para luego añadir lo que nosotros queramos, ¿vale?
alcohol cetílico. Encima, además, si os dais cuenta, son unos ingredientes súper sencillos. Que en los otros a lo mejor teníamos algún emulgente más raro, nada. El alcohol cetílico, cera blanca, ¿vale? Pero cera blanca de abeja, propilenglicol, el emulgente aquí es el laurisulfato de sodio, que es uno de los emulgentes más conocidos, que más, como más eficaces además también. Es que seguro que si os planteáis ver los tarritos que tengáis de cremas, incluso en geles, champús y todo esto, es que muchísimas veces os lo vais a encontrar. Y bueno, el agua con un poquito de conservante, si no le añadimos conservante, pues para usarlo de forma rápida. Y no sé, son como los más básicos, ¿no? Que no os pillen ahí por sorpresa en caso de que alguna vez os tuviese que tocar hacerla. Y otra, que yo creo que en el formulario nacional solo hay esta, y de hecho solo hay esta porque si no le tendrían puesto 1 o 2, AS, la S de silicona, ¿vale? Ya sabéis que las emulsiones, en vez de hacer una fase oleosa, bueno, en vez de hacer una fase oleosa con grasa, se puede usar con siliconas, también podemos tener una fase oleosa que incluya siliconas, ¿vale? Siendo conjuntamente con otros excipientes oleosos. Pero bueno, en este caso, nada, para que vieseis eso, que normalmente cuando se hacen este tipo de emulsiones es que ni siquiera hay excipientes oleosos, ¿vale? Ciclometicona y una base silicónica autoemulsionable. ¿Por qué? Porque es verdad que las siliconas son un poquito más especiales y normalmente antes de hacer composiciones y probar, ya hay algunas que se venden, ¿vale? Entonces directamente la usamos como emulgente y nos hacen los efectos necesarios para que se haga esa emulsión, ¿vale? Y el resto sencillo también. Glicerol, el cloruro de sodio, para que funcione bien esto, ¿vale? Fijaros, pese a estar en base en sitios diferentes, y el agua, que ya sabéis que el agua está ahí 100%. Luego otras aquí que os he puesto ya pues para que las enfoquemos, ¿no? Para que no veáis solo la teoría, que parece que solo vemos la teoría y no veis ningún ejemplo práctico. Y están todos del formulario nacional, ¿eh? No son inventados. Y estas son las tipificadas. Una crema analgésica con saliciglato de metilo, mentol y alcanfor. ¿Y qué pasa? Pues lo que os decía. Claro, decís una crema, ¿y dónde está mi fase oleosa? ¿Dónde está mi fase acuosa? Vale, ya me dicen directamente emulsión de, una emulsión oleacuosa, no iónica, 2. O sea, me están directamente diciendo que me vaya aquí. ¿Vale? Que nosotros partamos de esta emulsión para poder hacer directamente pues nuestra crema. ¿Vale? Me pasa. Y el resto, pues tener en cuenta aquí al final los principios activos y ya está. O sea, luego ¿qué es eso? Que cuando veis las tipificadas es como que son demasiado sencillas. Crema de hidrocortisona, igual. Uy, bueno, aquí he metido esto, pero no hace falta, ¿vale? O sea, con la fórmula patrón, claro, me dicen hidrocortisona, muy bien, y excipientes propilenglicol para disolverla un poquito. Y igual, me redirigen, ¿no? A una emulsión tipo oleacuosa, no iónica, precisamente, pues la tipo 2. Hay otra que es la tipo 1, pero es verdad que la 2 esta se usa un poquito más. Y me voy a otra. Ácido salicílico, acetónido de triancinolona. Igual. Aquí me remiten que vaya una emulsión oleacuosa, aniónica y el resto de excipientes, ¿vale? Me paso aquí a las amigas suspensiones. Hasta aquí todo bien, que no me decís nada. Bueno, pues decidme antes de que pase la parte 2. Sí, o sea, ya os digo que es verdad y que una suspensión tampoco tiene tanta chicha, como digo yo, pero es verdad que las emulsiones en el laboratorio además, si sale bien, se aprende un montón y si sale mal también, porque normalmente suele salir mal, por lo que os digo, porque nos hemos despistado y hay algo que no hemos calentado, porque hemos echado la oleosa encima de la acuosa y eso ha empezado a romperse por todos los lados y en vez de quedarnos una crema nos ha quedado un churro. O sea, son
son precisamente unas fórmulas con las que ir practicando se ve muy bien, ¿vale? Y es simplemente esto, para que lo que tenéis en teoría lo pudieseis ver, ¿eh? O sea, ya sabéis que esto no os lo tenéis que aprender, que para eso tenemos nuestro formulario nacional, pero que, joder, que estáis aprendiendo es que el laurisulfato de sodio, que sí, tiene tal HLB y tiene tal no sé qué, y luego, sin embargo, ¿dónde lo estamos metiendo? ¿Vale? O sea, que aquí es verdad que es un poco para que os facilite la comprensión, pero no para que os aprendáis ahora las fórmulas estas, ¿vale? Digo, a ver si lo estáis tomando por ese lado que no. ¿Alguna cosa que tengáis de suspensiones que os, no sé, que os deje ahí un poco no avanzar, que os se haga bola? ¿Eh? Dime. ¿Cuál? Cantidad suficiente para. Sí, 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 eso es. Claro. Sí, además es que, claro, normalmente es que os lo vais a ver en todas, o sea, todas. Digo, a lo mejor hay alguna que no. Ay, mira, a lo mejor, no, pero es que hasta en la que tenga la fase externa oleosa, ahí era esta, ¿veis? Pero también cantidad suficiente para ir. Y en este caso, sí que, espérate, lo voy a mirar por si, ¿ves? Sí. Voy a decir, yo creo que en este caso, además, no es la más abundante el agua. Digo, me quería sonar, porque la parafina son 56 gramos, entonces ya tenemos más de parafina que vamos a tener de agua. Es decir, que no tiene por qué ser la más abundante, pero a que usemos las siglas esa de cantidad suficiente para, pero es verdad que normalmente, como todas las fórmulas suelen llevar algo de agua, salvo excepciones, ¿vale? Entonces se pone simplemente así como hasta que llegues a los 100 con el agua. Sí, 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 es como completa, completa con lo que quede de agua, ¿vale? Entonces siempre os lo vais a encontrar con estas siglas, ¿vale? Siempre es cantidad suficiente para los 100 gramos y ya está. Espero que lo hayáis tenido en cuenta en el heterovaluable, que si no os cambia el tipo de... Ah, pues ten en cuenta que pone cantidad suficiente para, ¿vale? Que si no, os hace el cambio. ¿Alguna cosilla más de lo de emulsiones? Luego, si no, al final también se puede ver, pero aprovechando así lo tenemos más reciente. Sigo. Pasa suspensiones. Y también un poco enfocándolos, o sea, enfocándolos con ejemplos reales, ¿vale? Pero ejemplos reales en los que veamos lo que tenéis de teoría. Bueno, este ya os lo sabéis. El jarabe simple, yo creo que ya no tenéis duda de cómo se hace ni se deja de hacer, ¿verdad? Pero bueno, al final el jarabe simple es o sea, normalmente se usa como base para hacer suspensiones y añadir, o sea, nosotros tenemos como excipiente el jarabe simple y añadimos cualquier principio activo que normalmente puede ir disuelto, pero muchísimas veces lo que van es en suspensión, ¿vale? Entonces, uno tan sencillo, pero que ya si nos vamos fijando en cosas, los identificamos con los excipientes que yo sé que cuesta a veces al principio localizar y ver para qué sirven, porque encima luego sirven muchos para muchas cosas. Yo lo entiendo, ¿eh? O sea, sé que estos dos temas, entre lo de las emulsiones con los emulgentes y la cantidad de excipientes que se empiezan a meter, es como que todos parece que hacen lo mismo y luego, sin embargo, justo hay uno que parece que hace una cosa diferente. Pero para que enfoquéis un poquito mejor con ejemplos para qué sirve al final cada cosa, ¿vale? El jarabe simple, que es una de las formulaciones más sencillas, que ya sabéis que se puede usar él solo, pero que lo ideal es usarlo como excipiente para integrarle algunos otros principios activos que se vayan a dar sobre todo a niños, ¿vale? Fórmula patrón, sacarosa y agua purificada. Y esto sacarosa podemos pensar que es como endulzante. Y en parte sí, lo es. Pero para la proporción esta que tenemos, para que fuese dulce, con la mitad o menos de la mitad nos valía. Entonces, ¿qué va a tener aquí? O sea, si nosotros vamos a usar este excipiente
en suspensiones para mantener alguna sustancia ahí en suspensión, lo único que hace es modificarnos la densidad, ¿vale? Para que id ahí aprendiendo los excipientes con ejemplos muy claros. Claro, ¿qué son los modificadores de la densidad? Sustancias que al final, aumentando esa densidad, hace que eso sea mucho no tan fluido. Entonces un principio activo que yo introduzco en polvo, si solamente fuese agua, se me iría al fondo directamente. Al modificar la densidad, añadiendo estas sustancias, hacemos que, aunque se vaya al fondo, le vaya a costar muchísimo más, ¿vale? O sea, esa sedimentación se va a alargar mucho más en el tiempo. ¿Y cuáles se usan? Dime. Sí, o sea, que es verdad que viene bien. Claro, viene muy bien para todo. Pero aquí es verdad que lo que nos interesa sobre todo es esa modificación de la densidad. A mayores, lo que os decía también. O sea, nos da ese dulzor que en un jarabe que es por vía oral y en vía oral en la que se toma una cantidad relativamente grande, se agradece que tenga el sabor dulzón. Y luego la sacarosa, como bien dices también, nos ayuda a que no proliferen, sobre todo bacterias. Es verdad que algún hongo puede darnos el disgusto y puede crecer. Pero es verdad que con tanta cantidad de sacarosa, la mayoría de las bacterias se mueren. O sea, no pueden tener, o sea, se sobrealimentan y al final acaban muriendo. Entonces es verdad que viene muy bien muchas veces añadir estas cantidades, siempre que sea posible. Claro, pensad que jarabes de sacarosa en diabéticos, pues nos olvidamos del tema. Pero nos ayuda también como antimicrobiano, ¿no? Un conservante, ¿vale? Pero aquí nos quedamos con esa parte, ¿vale? La parte sobre todo que son suspensiones, esa modificación de la densidad. Y que bueno, que os tengo también puesto el glicerol, el propilenglicol, las celulosas, pero que a veces hasta los más sencillos, que en una de las, una de las formulaciones más sencillas y más empleadas, se usa precisamente el modificador de la densidad más sencillo que podemos encontrar y más barato, ¿vale? La sacarosa. Sigo. Y otro ejemplo. Hidrocortisona, 1 miligramo mililitro, suspensión oral. Que además me lo dicen ya. Me fijo, no os fijéis ahora en todas las letrujas, pero aquí en excipientes como es el principio activo, sin problemas. Glicerol, ya lo hemos contado antes. Ácido cítrico. Jarabe simple, o sea que le tenemos que añadir a mayores la sacarosa. Y bueno, nos pone aquí el gel de carmelosa, que evidentemente a los geles no creo que hayáis llegado. Ya los iremos viendo. Pero en el fondo es también uno de estos, ¿vale? Otro modificador de la densidad. ¿Ok? Entonces, glicerol me modifica la densidad. El ácido cítrico monohidrato. Ya sé que me vais a decir que sí, saborizantes y tal. Pero no, o sea, pensad que normalmente, aunque sea para una suspensión oral, nos viene bien muchas veces porque es verdad que puede dar también algo de sabor, pero sospechad siempre que veáis el cítrico que va a ir como tampón, ¿vale? Y más, que todavía no lo sabéis, si tenemos geles de por medio, ¿vale? Porque normalmente los geles siempre tenemos que controlar muy bien el pH para que no nos dé problemas. Un momentito, que es... No sé si se me ha parado. Vale. Claro, más que contrarrestar, o sea, los sistemas tampón, o sea, no sé si os acordáis del año pasado, cuando hablábamos del pH, decíamos que hacíamos simplemente los ejemplos de bases fuertes o ácidos fuertes porque se disociaban por completo. ¿Os acordáis de eso? Bueno, pues normalmente en los tampones lo contrario, usamos los que no se disocian por completo y que a un determinado pH pierden un hidronio o un hidroxilo, a otro determinado pH va perdiendo otro hidronio, otro hidroxilo, incluso hay otra posible división, o sea, 2 divisiones, 3, incluso 4. Entonces, al mantenerse ellos en esos márgenes, depende de la concentración que nosotros pongamos de este tampón, aseguramos que se encuentre pues entre pH 3 o 4. Y entonces se quedan solamente en esa posición. Si nosotros
añadimos otras sustancias y demás, pues oye, hay mucha más probabilidad de que haya balances de un pH a otro según los ejemplos o sea, los excipientes que tengamos que usar. Pero el tampón lo que hace es como dejarnos parados, ¿vale? Pararnos un poco en ese margen por las características químicas que tienen precisamente estos ácidos que ya no son fuertes, al revés. Pero bueno, que no es, tampoco tenéis que darle ahí muchas vueltas a la cabeza, pero pensad que en vez de ser eso, un ácido fuerte o un ácido o una base fuerte, es un compuesto que puede actuar como ácido, puede actuar como base. Y eso nos permite a nosotros estabilizar el pH de una forma más fácil. ¿Vale? Y sí, que también nos ayuda para el sabor y nos puede ayudar como conservante, pero sospechad siempre, si veis me vale también con el fosfórico, el tampón fosfórico fosfato. Pero normalmente es verdad que como veamos ácido cítrico, es el tampón citrato cítrico, ¿vale? Y aquí, pues ya está. No os voy a contar de muchos más. A ver, que se me queda. Ahora. Mucha letra, pero yo me fijo, ¿vale? De hecho, esta nos sonará un poco, ¿no? Suspensión oral de hidroclorotiacida 2 miligramos mililitros. ¿No suena un poco? No la hicisteis, pero yo creo que suena del heterovaluable. Un poco más fácil. En el laboratorio, la de alnodipino. Hicimos una suspensión de alnodipino con... Mira, y esa sí que iba con el jarabe simple. Ahora que me... Sí, 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 sí. Más cosas aquí. Glicerol ya estoy casi como cansada de deciros, ¿no? No. A ver, modificador de la densidad. Es que esto no nos libramos nunca. De hecho, también ahora que recordamos el de el día de que hicimos en las presenciales, teníamos que usar un poquito de glicerol, que creo que no teníamos, me quiere sonar. O sí teníamos, ya no lo sé, pero en el de anlodipino también se echa o glicerol o propilenglicol. ¿Verdad? Es que me estaba sonando a mí también. Pero bueno, para modificar la densidad, igual, porque es que es verdad que si nosotros lo vemos es transparente, casi que parece agua, pero en el momento en el que lo giramos nos damos cuenta de que es muchísimo más más viscoso y más denso que el agua. Entonces, claro, nos ayuda bastante a que no se... a dificultar, ¿vale? O sea, le pone un poquito más difícil que se nos vayan al fondo los principios activos. Gel de metilcelulosa. Y me quedo con esto. Derivados de la celulosa. Agentes floculantes. ¿Vale? Que es verdad que agentes floculantes muchas veces en la mayoría de las suspensiones que a lo mejor os encontráis no hay. Y me diréis, joder, tanta que si la está floculada, que si no floculada. Como muchas se van a usar en un periodo muy, muy cortito, pues no hay riesgo, ¿no? A lo mejor de que se lleve a cabo esa precipitación. Cuando ya sí que van a ser a lo mejor para un tiempo un poquito más largo, ya sí que se suele meter un agente floculante. Pero hay muchas veces en las que casi no es necesario, ¿vale? Entre los viscosizantes y otros excipientes que se añaden, no es necesario a lo mejor añadir un agente floculante, pero si ya va a estar un tiempito, va a ser un tratamiento ya más largo, normalmente se mete, ¿vale? Y aquí lo tenemos el gel de metilcelulosa, que es verdad que lo veis aquí como en forma de gel, pero si pensáis cómo son las texturas de geles, en el fondo, a mayores de ese efecto como floculante, también nos mantiene, o sea, nos va a modificar esa densidad. Pensad que si mezclamos un gel con agua, nos aumentaría, ¿no? O sea, sería muchísimo más denso. Otro, disolución de ácido cítrico en monohidrato. Sospechad siempre, siempre, siempre de que sea un tampón, ¿vale? Y poco más. Y el agua purificada, ¿vale? O sea, que al final como que hay muchísimos excipientes, pero que luego con 2, 3 tenemos al final a lo mejor conseguida ya una suspensión relativamente estable, ¿vale? Uy, aquí ya hay de todo, de todo, de todo.
Suspensión bucal, ¿eh? Sí, pero tampoco os penséis que tiene luego, o sea, gran parte de lo que de lo que es largo es también porque tiene bastantes principios activos, ¿vale? O sea que ya son 3, creas que no, al final tenemos aquí un extra, ¿no? Es suspensión bucal de lidocaína compuesta. Pues mínimo lidocaína, el hidróxido de aluminio y la difenhidramina. Vale, 3 principios activos. Pero me voy a los excipientes que son los que siempre os traen de cabeza. Glicerol, ya estáis cansados de verlo, lo habéis visto, creo que en todas salía, ¿verdad? Nos modifica la densidad, ¿vale? La carmelosa es un azúcar también, ¿vale? Un poquito más especial, pero es un azúcar. Lo único que por la estructura que tiene, pues bueno, es todavía, ¿sabéis a lo que se añade un montón? Para que os hagáis a la idea, hace como esa captación como del agua, se añade, por ejemplo, en las lágrimas artificiales, ¿vale? Para que por su estructura capte el agua del ambiente y den esa hidratación en el ojo. Entonces, pues bueno, está ahí y es, o sea, no, con el nombre no lo vemos claro, pero realmente es un derivado de celulosa también. Entonces, esta carmelosa va a hacernos ese efecto floculante, ¿vale? Más nombres que os estáis aprendiendo y en el fondo luego no sabemos ni para qué los usamos ni dónde meterlos. P, que significa para, hidroxibenzoato de metilo, sal de sodio. Está aquí escrito encima que parece que nos lo quieren poner al revés. Me quedo con esta parte, benzoato. ¿Vale? Si ya con el benzoato yo creo que ya os empieza a sonar a los parabenos. Es verdad que a lo mejor con la Z nos hace el lío. Me quedo mejor sino con el ben. Si veis este nombre, ben de algo, parabenos. Ya sabéis. Conservantes. ¿Dónde los tengo puestos? Ah, aquí arriba. Yo pensé que os lo había también desglosado. Parabenos, ¿vale? Me quedo con esto de aquí. Cada vez que vea un ben, porque es verdad que tiene unos nombres bastante largos, parabenos, conservantes, ¿vale? O sea, es que en esta de aquí tenemos todo, o sea, casi todo. Sacarina, ojo, cuidado, porque es verdad que aquí no la hemos subrayado por algo. Sacarina, no sacarosa. La sacarina no nos aumenta la densidad, ¿vale? Aquí está por otro motivo, para darnos ese saborcito un poquito más dulzón, ¿vale? Menta piperita, aceite esencial, por lo mismo. Otros excipientes que se usan mucho en suspensiones. Oye, pues entre la sacarina y la menta le dejamos ese sabor un poquito más agradable, otro saborizante. Y luego, bueno, pues el agua, que ya sabéis que está en todos los sitios. ¿Vale? Claro, normalmente ponemos azúcares, ¿no? A lo mejor para endulzar, pero como no conviene en determinadas circunstancias poner o sea, tanta cantidad de azúcar, recordad que se puede recurrir a la sacarina o cualquier otro endulzante que no tenga azúcar. Pero bueno, es verdad que ahí hay que tener en cuenta que eso sí que no nos va a modificar la densidad, ¿vale? Nos va a dar ese saborcito, pero no nos va a servir para la otra parte. Y aquí ya yo creo que no nos dejamos ninguno de ninguno de los excipientes más importantes, ¿vale? De los que se ven al final en suspensiones. Y ya está aquí lo más importante. Ahora quiero que me contéis vosotros las dudas que hayáis tenido con los heteros o algo. Todavía tenéis tiempo para entregar, porque me confundí yo y os puse el 3, así que perfecto, lo tenéis ahí un poquito más amplio. Sí, sí, el cuarto, que no os lo he abierto todavía porque he dicho es que me da apuro para abrírselo ya, que es que igual No, no, no. Pero, por si acaso es verdad, hay que intentarlo siempre, si no, que de todas formas, no sé si habéis llegado a los últimos temas, o sea, yo os los he dejado abiertos, porque como vienen estos días, pues siempre a lo mejor hay quien se pueda organizar mejor, peor, bueno, abiertos quedan. Pero no creo que hayáis llegado, o sea, me parece difícil, no hay tan claro. Sí, si queréis, el siguiente es.
Sí, sí están, pero si lo están abiertos todos ya. Ah, el hetero, sí, el hetero os lo pienso abrir este lunes, que aunque tengáis todavía el otro, claro, me daba un poco de apuro, digo, joder, hay gente que está todavía con el uno y les abro ya el 2, digo, igual es agobio, digo, pero para que lo tengáis en Semana Santa, sí os lo dejo abierto ya el lunes, aunque sea el 3, el 4 sí. Pero que yo lo que os quería decir, que si no habéis llegado, no habéis avanzado en los temas, aunque nos haya dado tiempo, si les habéis echado un vistazo así un poquito por encima, son muchísimo más relajados, ¿vale? O sea que no, o sea, en la parte de polvos cápsulas no es complicado, pero es amplio, porque al final tienes polvos, tienes gránulos, tienes cápsulas, o sea, al final son como tres mini temas en el fondo, y es amplio, pero ya es un poco más sencillo. Al final son... ¿Qué fórmulas? Sí, en las cápsulas, es verdad, en cápsulas hay una parte de problemas, pero que simplemente es calcular vamos, el tipo de cápsula que vamos a emplear en función del volumen que nosotros tengamos que incluir en nuestras capsulitas. ¿Vale? Pensad que aquí, hasta las fórmulas que hemos hecho ahora, pues a nosotros nos marcan una cantidad de principio activo y como que el resto de excipientes nos vienen un poquito ya indicados, prácticamente. Pero claro, con las cápsulas a veces, pues te dicen 1 miligramo por cápsula. Y claro, tú ese miligramo tienes que ajustarlo al final al volumen que tiene esa cápsula. ¿Vale? Entonces se tiene que calcular el volumen total y con ese volumen total tú lo metes en tu cápsula que se adecua más a ese volumen y rellenas con un excipiente para asegurar que haya la misma cantidad de principio activo en todas. Pero es como un poquito al revés, ¿no? Como que vamos descubriendo nosotros el excipiente que necesitamos, mientras que en las cosas que hemos visto hasta ahora, pues no, normalmente el excipiente nos viene marcado ya por el tipo de fórmula que es. Y aquí nosotros tenemos que añadir algo para homogeneizar y que no nos quedemos sin dosis. Pero es muy sencillo, ¿eh? O sea, lo de las cápsulas no... Por ejemplo, los problemas de HLB me parecen un poquito más complicados, pero sin embargo lo de las cápsulas es de volumen total y dividirlo entre las cápsulas que tenemos. Repartir, ¿vale? Pero es más fácil. Y quitando ya eso, luego tenéis pomadas, que es verdad que a lo mejor tiene también muchos nombres de excipientes, pero es que ya los conocéis. O sea, tenéis ahí los geles con un poquito de chispa, pero que no tiene nada, que al final es pues lo que ya estábamos hablando ahora, que van a tener que estar muy controlados por el pH. Pues simplemente saber eso, que los geles al final voy a tener que controlar mucho mi pH para que se produzca esa gelificación y si no, me quedo sin gel. Pero ya es más sencillo, ya como que la parte más difícil habéis pasado. Yo creo, ¿eh? Luego sea que se os atraviesa alguno de esos y digáis, Dios mío. Pero yo creo que no. Decidme alguna cosa de las que tengáis dudas si queréis, si hay algo del hetero, algún problema o alguna cosa. ¿No? Bien. ¿Y el problema bien? ¿También? Es que no tiene... O sea, se tiene que hacer así, ya no hay que complicarse la vida. Claro, o sea, o sea, yo os la tengo ahí puesta pues para que veáis cómo se hace, porque en algunos sí que a lo mejor os piden que hagáis el cálculo del rendimiento, pero es que no es que sea la cuenta la vieja, es que al final no se puede hacer de otra manera. O sea, que eso es lo que es, no... Es un punto gratis ese, por así decirlo. No, ese no. Hombre, de los otros hay muchísimas más probabilidades. Sí, pero os subiré más, de todas formas, de problemas. Y de los de cápsulas también. ¿Habéis visto ya el tema? Porque si queréis os abro capsulitas. A ver, lo único que tengo que
cambiar aquí. Espera. A ver, ¿por qué no me dejas? Esto aquí. No me deja compartir. Ahora sí. Es este. A ver, para que lo puedan ver los compis. Ahora. Lo estáis viendo, ¿no? Digo, porque me ha dejado. ¿Qué es eso? Que al final es que son 3 temas en uno. O sea, yo creo que es uno de los más largos que os vais a encontrar. Pero bueno, en la parte de polvos. ¿Qué va? ¿Qué va? Los granulados, que ahí hay excipientes, pero tampoco son. Yo creo que ya después de que hayáis pasado lo de emulsiones, al final son más fáciles. Ya estoy en cápsulas. Bueno, los tipos de cápsulas, además, os lo sabéis ya por el tema 1, no el tema 2. Los excipientes son los mismos que en los polvos y granulados. No hay otra. O sea, al final tienen un poco. Tiene sentido. Y aquí me voy. Procedimientos para la joder, que me trabo ya. Elaboración de cápsulas. Evidentemente, pesar los principios activos. Claro. Qué listos. Y también los excipientes, pero esperad, pero claro, los excipientes lo tenemos que averiguar. Como el kit para las cápsulas. La cantidad que necesitamos del principio activo la obtenemos al multiplicar la dosis indicada en la prescripción por el número de cápsulas a elaborar. Si nosotros tenemos que, claro, nosotros nos van a indicar cápsulas de valeriana, no me voy a una cosa sencilla, cápsulas de valeriana, 1 miligramo por cápsula, claro, y va a ser un tratamiento de 30 días, pues 1 miligramo por 30. Claro, ese va a ser al final la cantidad total de principio activo que yo voy a necesitar. Verter el principio activo en una probeta graduada, ¿vale? Importante, y dejarla caer desde una altura de unos 2 centímetros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos calcular el volumen. ¿Qué pasa? Como el volumen es en polvo, si yo echo mi principio activo en esa probeta, pues lo primero, según caiga, deje de caer, no puedo medir el volumen como si fuese un líquido. Entonces se da un golpecito para asegurarnos que queda enrasado en el fondo, ¿vale? O sea, simplemente es para eso, para que nos quede plano y todo homogéneo, no se quede nada por las paredes ni nada por el estilo. Y ahí vemos, ¿vale? Yo ahí miro si esos 30 miligramos vamos a pensar que ocupan pues 10 mililitros, ¿vale? Ya me quedo con ese toque. Elegimos la cápsula del tamaño más pequeño posible para que el uso del excipiente sea el menor posible. Claro, si yo tengo que coger ahora, que escoger las cápsulas y, oye, pues todo sea las que tenga. Pero si tengo que elegir entre una que ocupa 0,5 y otra que me ocupa 2, pues siempre voy a intentar que sean la mínima. Pero claro, la mínima que me entre. Así siempre asegurando que nos entre, claro. El volumen total de cápsula es el volumen del principio activo y el de los excipientes. Claro, esto está puesto aquí, pero bueno, es como tenemos que tener en cuenta que esa parte, o sea, que nosotros tenemos las cápsulas y en las que nosotros nos tenemos que asegurar, hemos dicho 1 miligramo, me parece, que ese miligramo de valeriana vaya en todas las cápsulas. Pero yo las tengo que repartir de forma homogénea. Ya cuando veáis también el capsulero lo entenderéis mejor, porque es verdad que luego estas cosas, viéndolo, se entienden, hasta los cálculos se entienden mejor. Claro, yo pongo todas mis cápsulas en el encapsulador, las 30 que íbamos a hacer, y si yo empiezo a echar el principio activo y las cápsulas que tengo no son del mismo volumen exacto,
habrá unas cápsulas que se me quedarán llenas y otras medio vacías, ¿vale? Por eso nosotros necesitamos en las cápsulas excipientes, porque lo ideal sería, ya que tengo la cápsula, yo no tener que añadir nada. Pero claro, yo me tengo que asegurar que en una vaya 1 miligramo y que las que he rellenado las últimas también, porque si ya se me está acabando el principio activo, las últimas se van a quedar con 1 miligramo, no, con 0,5. Entonces no, nosotros mezclamos con ese excipiente para poder hacer ese reparto equitativo, ¿vale? No quedarnos con parte de menos. Luego, ¿cómo usamos, o sea, cómo me aseguro yo el tamaño de cápsula que necesito? La más fácil, la más sencilla y la que más se usa, ¿vale? Es mediante las tablas de capacidades. Que, ojo, podéis ver las diferentes. O sea, yo os he puesto esta, que es... No es que sea una de las más usadas. O sea, normalmente estas tablas las tienen los fabricantes de cápsulas y te dan las que tienen ellos. ¿Vale? Vosotros, si la compráis una marca u otra, puede diferir un poco, muy poco, tampoco exagerado. Pero bueno, que a lo mejor algún fabricante en vez de la cápsula 00 tener 0,95 pues tenga 1 mililitro. Como mucho, Y ya os digo que si oscilan es muy, muy poquito, pero a lo mejor veis en algún... O sea, a lo mejor directamente en internet o en algún sitio que le dices, uy, pues me suena a mí que hay otra tabla o que yo he visto otra tabla. Puede ser, ¿vale? Porque al final cada marca tiene la suya. Entonces, ¿os acordáis de ese golpe que hemos dado con el volumen de la probeta? Ese es mi volumen total de principio activo para elaborar todas las cápsulas que me correspondan. Habíamos dicho que podían ser 10, ¿vale? 10 mililitros, lo que nos ocupan los 30 miligramos de valeriana, ¿vale? Entonces, 10 mililitros lo tendré que dividir entre los 30 cápsulas, ¿no? ¿Me vais siguiendo? No lo voy a escribir, espera. Si no, vale, digo, si no lo escribo y listo. 10 entre 30. Van a quedar muy chiquititas, ¿no? 0,3. Bueno, pues me iría a estas dos de aquí. Voy a coger esto. Voy a escribir. Podría dudar entre estas dos, ¿verdad? Me daba 0,33. Efectivamente, por muy próximo que esté, no me entra. Ahí está, entonces me tengo que ir a 0,37, aunque evidentemente yo tengo 0,33 mililitros y hay parte que me va a sobrar, ¿no? Parte de esa cápsula me va a quedar vacía. Claro, pues para que no ocurra eso, aquí es cuando tenemos que añadir el excipiente. ¿Vale? Esa es la clave. O sea, nosotros elegimos la cápsula en función del volumen que tenemos nosotros de principio activo, pero claro, como muchas veces no nos va a cuadrar, o sea, lo ideal sería que me hubiese tocado, o sea, que tuviese 0,37 mililitros. Pues genial. Uso la cápsula 2 y no tengo que añadir excipiente ni nada. Pero pese a que tenemos muchos tipos de cápsulas, pues no se suele dar esta circunstancia. Entonces, a 0,37 le resto el 0,33 y me quedan 0,04 mililitros de excipiente que voy a tener que añadir, ¿vale? Entonces, cuando yo ya he elegido la cápsula y ya sé la cantidad de excipiente que tengo, mezclo mis nuevos polvitos, ¿vale? Por eso al final el tema de las cápsulas está incluido en el tema de polvos, porque es prácticamente manejar el mismo tipo de formulación con alguna cosita extra, que es al final el envoltorio, que es importante, ¿vale? El envoltorio que al final es la cápsula. Y esto es el problema, O sea, pensad que no tiene nada más. O sea, como mucho eso, preguntaros la cantidad de excipiente total que necesitamos y cuál es la cápsula que vamos a emplear para hacer nuestra fórmula, ¿vale? Y es simplemente, pues, una vez que yo tengo el volumen... Otra cosa, el volumen no lo podéis calcular. Cuando veáis los problemas, yo os tengo que dar el volumen. Porque en el examen no vais a cogeros la probeta y vais a poneros ahí a medirlo, ¿vale? Entonces el volumen siempre os lo tengo que dar yo. Entonces con ese volumen simplemente dividís entre el número total de cápsulas
elegimos nuestra capsulita de entre las que nos dan la opción y ahí pues a lo mejor preguntaros la cantidad de excipiente total, porque es verdad que hemos dicho que es 0,04 por cápsula, ¿no? Pero ¿cuántas cápsulas dijimos que íbamos a usar? 30, ¿no? Pues entonces tenemos que multiplicar esos 0,04 por 30. Para el volumen total, no tiene más que eso, ¿vale? Que es verdad que aquí viene a lo mejor que si VC, V2, pero no os liéis que es muy sencillito. O sea, nuestro volumen total lo dividimos entre el número de cápsulas, elegimos la cápsula con el volumen correspondiente y, oye, tenemos que rellenar con la parte de excipiente que corresponda, ¿vale? Claro, y esto que nos pone aquí, si coincide, oye, que puede ser que coincida y que a veces, muchas veces coincide, pues genial, no tenemos que hacer absolutamente nada más, pero normalmente no, ya os digo que aunque sea con un poquito, siempre va a diferir y la tenemos que rellenar con esa parte de excipiente, ¿vale? Y esto es lo más difícil de este tema y que va, nada, que es verdad que aquí viene como muy explicado, pero no es más que hacer eso. Claro, imaginad. Bueno, o sea, este es fácil. Lo que se puede complicar, pero eso no os lo voy a pedir porque, igual que nos pasa con las tablas, el nomograma también nos lo dan. Entonces, tienes que tener el nomograma correspondiente a tus cápsulas, ¿vale? En vez de hacerlo con la tabla, siempre tenemos la opción de hacerlo con esto. Y a ver, es verdad que es como, a mí me parece más bonito porque, bueno, es como algo más propio, ¿no? Al final lo otro son cálculos, es dividir el volumen entre la cantidad de cápsulas que vamos a hacer. Es verdad que el nomograma, a mí me gusta que lo veáis, que lo sepáis hacer, porque es como muy, muy nuestro. No, tenía uno más grande, digo, en este pequeño no vemos ni por dónde empieza. Aquí. Que a ver, al final el nomograma es una tabla, ¿vale? Una tabla en la que tenemos por una parte los volúmenes. Espera. Aquí, o sea, el volumen en mililitros, 10, 20, 30, 40. Por otro lado tenemos el tipo de cápsula, la 1, la 2, ya decía yo, digo la 2, la 1, la 0, la 0. O sea, lo mismo que teníamos en la tabla, ¿vale? Pero en este caso nos lo dan en forma pues, de un gráfico que nos va a relacionar el volumen, el tipo de cápsula y el número de cápsulas que tenemos que hacer nosotros. ¿Vale? Tenemos ya las tres cosas. Entonces solamente nos queda movernos por esta gráfica para que nosotros lo podamos elegir de esta manera en vez de hacerlo con los cálculos. A ver, porque esta tiene pinta de que es ya un ejemplo. Sí, 12 mililitros. Que igual los mililitros nos los... A ver, si es en el problema nos lo van a tener que dar siempre. Si fuese en la realidad, lo calculábamos nosotros en la probeta, ¿vale? 12 mililitros de principio activo en 10 cápsulas. Me voy. 12 mililitros, parte del volumen. Tengo aquí las 10, pues 2 más. 1 y 2. Me voy aquí ya. 12 mililitros. Y me habían dicho 10 cápsulas. Estas... A ver, voy a coger otro color. No. No me coincide ahora. Aquí. Estas líneas, ¿vale? Son las que me dicen el número de cápsulas. Lo pongo en el mismo color, ¿vale? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 60 y 100, que si os dais cuenta, pues bueno, si me piden 10 cápsulas, bien, 20 también, pero si me piden 22, estoy perdida, ¿vale? Porque claro, tendría que tener esas líneas, yo no las puedo hacer así a ojo, ¿vale? Entonces es verdad que el nomograma está muy bien, pero tiene sus, sus pequeñas limitaciones. Que es cierto que muchas veces, pues oye, si resulta que tengo que hacer 22 cápsulas, pues puedo hacer 25 y no pasa nada, esas 3 se desechan e incluso me valen para hacer el control de peso o lo que sea. Pero bueno, que es verdad que no estamos trabajando justo con el
número exacto de cápsulas que a lo mejor necesitamos. Entonces, 12 mililitros habíamos dicho, 10 cápsulas. Esta es la línea de la de 100, ¿vale? De 100, de 10. Voy subiendo, que está ya marcado, de hecho, hasta que me cruzo con esa, ¿vale? Que aquí ya veo las 10, pero todavía no me he cruzado. Sin embargo, aquí ya sí. ¿Vale? ¿Y aquí qué pasa? Como me pasaba antes, que estaba en el medio. Teníamos 0,33 y una era 0,27 y la otra 0,37. Es decir, en una u otra iba a tener un problema. ¿Qué pasa? Que la 0,0 me va a pasar lo mismo que con la otra. Por muy próxima que esté, no me va a caber. Entonces tengo que tirar a la inmediatamente más grande. Por eso seguimos hasta el número 000 aquí. ¿Vale? Entonces, bien, nosotros ya sabemos el tipo de cápsula que tenemos que elegir. ¿Vale? Esta de aquí, cogemos otro color. Pero, claro, me falta saber qué cantidad de excipiente necesito, ¿no? Pues voy mirando en el... ¿Veis los puntitos, no? Yo lo que voy poniendo aquí, digo, porque si no os voy a volver locas. Estoy aquí, ¿vale? Lo pongo en la naranja, pero igual. Espérate que lo hago más grande. Uy, me pasé. Aquí os quedáis sin contexto. Aquí. Estábamos en este de aquí, que era donde cortábamos, pero lo que decíamos, la 00 aquí se nos iba a quedar corta. Al pillarnos justo en el medio, tenemos que ir a la inmediatamente superior, que es la 00, la triple 0, ¿vale? Lo que pasa es que igual, yo coincido en este punto, pero tenía 10 cápsulas. Esto se corresponderá a un número que no sabemos, al 6, al 7, no lo sabemos, ¿vale? Porque a nosotros solamente nos marcan 5, 10, 15. Entonces, ¿qué hago? Ir hasta mi número de cápsulas, hasta las 10. Hasta aquí. Como estos son mililitros, 1, 2 y 3. 3 mililitros de excipiente en una cápsula número 0, 0, 0. ¿Vale? Más bonito, a mí me parece más bonito que al final pues estar dividiendo, porque esto al final es como muy propio de la elaboración de cápsulas y demás, y de pocas cosas. Pero entiendo que eso, lo primero que os podéis, que no es tan fácil encontrar nomogramas, que ya normalmente tiran siempre por las tablas, la verdad, porque ahí no da lugar a error. Y lo que os digo, porque es verdad, este es muy sencillo, que es que no encontraba yo ninguno fácilmente. Pero hay otros que sí que tienen muchas más líneas de estas, por aquí, con más números de cápsulas. Porque si no, pues oye, vamos de 5 en 5 y de hecho en escena en algún momento no irá ni de 5 en 5. ¿Veis? De 45 pasa a 60 y de 60 pasa a 100. ¿Vale? Entonces aquí entre medias, pues oye, tendríamos que hacer cápsulas de más para poder ajustarlo. Sin embargo, de la otra manera lo ajustamos justo al número de cápsulas que quiero hacerlo yo. ¿Vale? Y son los dos métodos un poco algo un poquito más diferente, que os pueda complicar un poco en este tema, pero que al revés. Para nada. Y ya os digo que los otros cálculos es simplemente dividir entre el número de cápsulas que vamos a necesitar para saber el volumen que queremos, ¿no? Que necesitamos para meter nuestro principio activo. ¿Vale? Más cosas. Os dejo en silencio y me dejáis ahí como en ascuas. No sé qué os pasa. No, pues esto que va al revés. Al revés, al revés. Ya, y también os subiré problemas para que os hartéis y lo sepáis hacer así, con los ojos, con los ojos cerrados. Que vais a saber hasta mirar el nomograma con los ojos cerrados. ¿Alguna cosilla más? Si no os dejo libres, ¿eh? No os agobio ya con más cosas. Que bastante, ¿eh? Creo que hemos hecho un repaso así general bastante majo.
Sí, ¿queréis que hagamos alguno de HLB? Ahora que lo pienso. Sí, los demás sí también. Y ya, y ya, y ya. Pues si no, os dejo libres, ¿eh? Si no tenéis más dudas, yo aquí. Sí, lo estáis deseando. Vale, vale, yo era. Que no os oigo. Cuando me. Claro, por eso. Que esto ha sido ahí un poco de resumen y ya está. Pues entonces os libero, que tengáis buena parte de fin de lo que queda, que aprovechéis y descanséis. Y, y cualquier cosa me vais diciendo. Y presentad ya a los heteros, no lo dejéis, que luego se vienen los días de vacaciones y se os olvida. Vale, y os subo el cuarto este lunes para que ya lo tengáis y vais con tiempo. O sea, tenéis hasta el, bueno, no sé qué de mayo, me parece, así que hay tiempo de sobra, pero bueno, quien quiera aprovechar, que aproveche.